Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado El rol de la Junta Directiva. Para esto tenemos el día de hoy como expositores a Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y David Morales, consultor legal de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también consultoría en capital humano. Para la próxima semana, el próximo 7 de marzo, vamos a tener otro espacio que está denominado gastos deducibles del impuesto sobre la renta, requisitos que establece la normativa fiscal. Esto a cargo de don Carlos Morales, socio de impuestos y legal, junto con Lucas Cascante, gerente de impuestos. Además, recordarles que este y todos los espacios que realizamos los jueves los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y todas las grabaciones de los webinars están listas para ustedes y también se puede suscribir a nuestro canal. Las redes sociales de Grant Thornton nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica en todas las redes sociales y nuestro podcast lo pueden escuchar, se llama Café Grant Thornton, 67 episodios ya publicados para todos ustedes con diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a dar inicio al espacio del día de hoy, dándole los buenos días a Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton. Buenos días, Natalia. Buenos días, Steven, y a todas las personas que nos están viendo. Les queremos agradecer por estar aquí con nosotros y de verdad esperamos que les sea de muchísimo provecho el tema que vamos a ver. Gracias, Natalia. Ahora vamos a darle la palabra a David Morales, consultor legal de Grant Thornton. Le damos el saludo de buenos días y también para que inicie con la presentación. Saludos, David. Muchas gracias, Steven. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Saludar también a Natalia. En un tema que se ha movido bastante, un tema que nos genera bastantes consultas de todo tipo, desde empresas pequeñas que están iniciando, en donde tal vez el órgano directivo suele coincidir con la misma persona que tiene a cargo todo el tema operativo, la cual también es la socia que lleva adelante el negocio, hasta empresas con un organigrama un poco más nutrido y empresas como mucho más prominentes que tienen un organigrama más amplio, más consolidado, por lo que es un tema que siempre genera consultas y queremos traer a la palestra una serie de elementos legales en primer término y de buenas prácticas de gobierno corporativo que son sugeridas siempre para este propósito. Vamos a tratar de dar como una pincelada lo más posible, pero el tema es bastante amplio y de cada uno de los subtemas se podría hablar bastante. Entonces vamos a tratar de que este sea un primer acercamiento y a lo largo del año tal vez ir propiciando diversos acercamientos para que quede un poco más claro y poder abarcar todos los temas que aquí se van a tocar. La Junta Directiva, por definición, y definiciones hay un montón, de esto se ha escrito un montón, es el órgano de gobierno encargado de la aprobación y, por así decirlo, de la supervisión de los objetivos generales de la organización. Y como tal, representa a los dueños y también transfiere a la organización los lineamientos, los mandatos y todas, por así decirlo, las directrices que le da la asamblea de accionistas o la asamblea de socios. Bajo esta premisa es la Junta quien debe tener claridad del rumbo estratégico organizacional y es quien debe trabajar en su función de gobierno o de gobernante organizacional en la construcción del futuro y en busca de entregarle a los accionistas una mejor compañía de la que recibieron al inicio del periodo para el que fueron elegidos. Al ser un órgano de gobernanza integrado por directores internos, por directores externos, cuyo principal objetivo uno de sus principales objetivos es la toma de decisiones y la supervisión de la estructura organizacional, también tiene que realizar estrategias y tiene que ver que sus resultados se consoliden en el futuro, es decir, que perduren dentro de la organización. Y una de estas formas para realizar esto es dar seguimiento a todas las estrategias que se vayan trazando. De las funciones de la Junta las vamos a tocar creo que durante toda la presentación,
pero a manera de generalización a mí siempre me gusta decir que podemos resumir las funciones de una junta directiva en dos palabras. Una de ellas es control y la otra es consejo. Y acá quiero detenerme un poco porque existe la idea generalizada que la junta directiva coadministra. Y tal vez en empresas pequeñas podría entenderse que esto sea así, pero no es correcto, dado que esa función le corresponde a la gerencia. Ya aquí estamos hablando de empresas con un organigrama un poco más amplio. En este sentido, sí quiero hacer como una pausa, aunque sea semántica, para hablar de acciones o de verbos que diferencian a la gerencia de la junta directiva. En este sentido, por ejemplo, acciones que tengan que ver con hacer y con administrar, las cuales van a implicar otras acciones derivadas del día a día como operar, vender, comprar, producir, y todas aquellas que tengan que ver con la gestión del día a día, también entiéndase inversiones, invertir, organizar, reclutar, financiar. Estas van a estar mayoritariamente cubiertas por la gerencia, por los principales ejecutivos que están en el día a día y que tienen un control más cercano a la operación. Las acciones, por así decirlo, dominantes que tengan que ver con dirigir y con gobernar, estas sí son competencia de la junta directiva. Y por eso las tareas de dirección, las tareas de estrategia, las tareas de apertura de nuevos mercados, de control de riesgos, así como la definición de políticas, el manejo de conflictos de interés, sí son parte de las funciones de la junta directiva. De las múltiples funciones, porque aquí solo de este tema podríamos hablar, creo que una sesión completa. De las múltiples funciones de la junta directiva que le podemos endilgar, quiero quedarme principalmente con 4 en la mañana de hoy, para poder hacer un poco más fluido y que también se vayan ustedes con una idea de lo que se pretende desde el punto de acción de la junta directiva. De la primera quiero hablar, y es del tema de la orientación estratégica. La junta directiva, al ser un agente en el que se encuentran los intereses de los accionistas como con el grueso de la organización, esta debe ser plenamente responsable ante los propietarios de velar por sus intereses y debe interpretar la actitud de los dueños o de los accionistas ante los riesgos básicos del negocio. Por esta razón debe desempeñar la función de orientación estratégica o de dirección estratégica. Esta tiene múltiples subtemas como consistencia y confección de entendimiento de presupuestos, de reportería anual, aprobación de planes de negocio, definición de planes de negocio, definición de objetivos medibles, supervisión de inversiones y adquisiciones. En resumen, asumir la responsabilidad por el desempeño de la empresa. Y en este sentido, la junta directiva debe ser objetiva, en el sentido de que debe considerar la realidad del desempeño de la empresa sin sesgos, sean sin sesgos optimistas o sin sesgos pesimistas, porque de lo contrario la orientación estratégica va a quedar severamente viciada y va a estar pobremente fundamentada. El tema de la orientación o la definición estratégica nos abre muchas preguntas que sin duda tienen que estar en concordancia con toda la institucionalidad de la empresa. Y es la junta directiva la que tiene que plantear y que contestar las preguntas como si existe una cultura empresarial interiorizada, si los objetivos y las prioridades de la empresa están claros, si existen claridad sobre los focos de crecimiento y sobre las expectativas que todos deben alcanzar, si hay claridad en las competencias que se manejan y lo que diferencia la empresa del resto de los competidores. Todas estas preguntas, aunque suenen en muchos casos aspiracionales y casi de mentoría o de coaching, son parte de lo que se tiene que entrar a ver en el tema de la orientación estratégica que debe llevar la junta directiva, porque justamente representan el punto de conexión entre la organización y sus accionistas. Como punto de conexión entre la organización y sus accionistas, también otra de las funciones es el tema de la supervisión y el consejo a la gerencia, el cual es un tema claro, un tema clave, dado que la junta directiva debe desempeñar su rol principal como supervisora de gestión de la gerencia, ejerciendo la supervisión de la gestión a partir de los objetivos establecidos por la asamblea de accionistas, y asimismo la junta directiva
debe controlar la gobernanza de la empresa. Y este es un tema también amplísimo. ¿Qué entendemos por gobernanza? Pues por gobernanza vamos a entender, dentro del contexto del gobierno corporativo, pues todas aquellas políticas y procesos que controlan a una empresa. Todas aquellas acciones que ayudan a la corporación a avanzar hacia sus objetivos, evitando conflictos, evitando crisis, con miras al crecimiento y el fortalecimiento de nuevas oportunidades de negocio. Y en esto entran temas tan amplios como temas de ética y conducta, temas, se me ocurre, de transparencia fiscal, temas de prácticas anticompetitivas, temas de protección de datos, temas de ciberseguridad, entre tantos otros objetivos que podemos nombrar que deben ser evaluados y supervisados de cerca por la Junta Directiva en esta función de contralor de la gobernanza. Bueno, la tercera función que quiero hablar es, evidentemente, si supervisa la función de la gerencia, pues también tiene que ser el guardián de los intereses de los accionistas en la evaluación de los gerentes y en la compensación de los gerentes. Es decir, saber calibrar los incentivos a lo largo del tiempo para que se actúe cada vez mejor en el mejor interés posible de la empresa. Y acá se aconseja siempre que esta práctica sea muy transparente, que se especifique siempre el vínculo entre la remuneración y los resultados. También otro tema es muy importante y que cada vez tiene más, ha encontrado más utilidad y más asidero, por así decirlo, es que la propia Junta evalúe su propio desempeño. Anualmente con el objetivo de ajustar las perspectivas y de alinear las visiones estratégicas y formas de evaluación hay muchas, pero sí se solicita al menos que se evalúe que se haga una evaluación al menos anual y tal vez se incorpore una evaluación externa cada 2 años para que sea la misma Junta que acoja recomendaciones externas, que vea puntos de mejora y que también sea la misma Junta que plantee cómo van a ser los perfiles de sus siguientes directores. Y por último, la función de control y monitoreo, la Junta Directiva debe monitorear el control de la gobernanza, como ya lo hemos dicho, pero sin caer en temas de coadministración, y velar por la aplicación de todos los instrumentos que hemos hablado, códigos de ética, evaluaciones periódicas, sistemas de gestión de la información, presentación de informes, que todo esto va a coadyuvar como en la gestión que se plantea de la Junta Directiva. De la siguiente diapositiva me parece que hemos abarcado casi todo, pero sí quiero quedarme y hacer referencia a dos temas. Y aquí también quiero incluir a los administradores. Los directivos y los administradores, siempre se ha dicho que deben actuar con un deber de diligencia y con un deber de lealtad. Y muchas veces no se tiene tan claro qué es esto. Respecto al deber de diligencia, por así decirlo, la doctrina de la decisión de los negocios busca separar siempre los riesgos empresariales de los riesgos de administración. Es decir, los riesgos de negocio pertenecen a los socios. Dado que es uno de los principales elementos del contrato de sociedad, es la existencia de una expectativa de pérdida o una expectativa de ganancia de acuerdo al aporte de cada uno de los socios. En contraste, los riesgos de administración se refieren a los errores o actos de mala fe cometidos en un proceso de gestión de activos sociales, que esto sí es responsabilidad de los administradores y de la Junta. Al hacer esta distinción, se dice que existen varias acciones para que estos administradores y estos directivos puedan verse excluidos de este tipo de responsabilidades legales. ¿Y cuáles serían este tipo de acciones que pueden justificar o que pueden salvar a un administrador? Pues justamente el deber de diligencia, que consiste en que cada una de las decisiones de negocio que se tomen debe ser informadas y tienen que ser razonables. Es decir, al momento de la decisión, no importa si resulta que sea perjudicial o que sea beneficiosa eventualmente, debe quedar constancia que los directivos se informaron con la información que tenían, que tomaron todos los recaudos y las medidas razonables para poder interpretar que lo que estaban decidiendo es correcto. ¿Qué otra cosa los ayuda a salvarse de esto? En caso de ser decisiones técnicas o científicas, uno, que se hagan las consultas debidas, que se acompañen de expertos en el tema, o que ellos mismos sean los expertos, y acá entra todo el tema de la confianza legítima,
que deben tener los directivos y los administradores. Y también el otro punto que los exculpa, por así decirlo, es que se hayan seguido los procedimientos necesarios y no se hayan brincado los procedimientos internos en caso de compras, de licitaciones, de enajenación, de ventas de activos. Todos estos elementos que estamos nombrando son los que van a enmarcar el deber de diligencia que tienen los directivos y los administradores. Respecto al deber de lealtad, el deber de lealtad es un poco más complejo, pero es básicamente el tema de los conflictos de interés. Por así decirlo, el deber de lealtad reconoce la complejidad de las relaciones que, por así decirlo, subyacen en el gobierno de una sociedad. En particular, con los administradores y los directivos como agentes, ellos no se deben a un único ente o una única persona, sino que se deben al menos a dos. La sociedad como una persona jurídica que tiene un patrimonio propio, que tiene una órbita de intereses propios, y los socios cuyos intereses generalmente van a coincidir con los de la sociedad, pero que en puntos específicos, en coyunturas específicas pueden ser distintos a los de la sociedad. Y en este sentido, las tensiones que puedan existir entre los intereses de la sociedad y de los socios quedan resueltas mediante el deber deberían quedar resueltas mediante el deber de lealtad que tienen los directivos, porque en caso de un conflicto de interés entre la sociedad y los socios, los administradores y los directivos están obligados siempre a preferir los intereses de la sociedad. Y esto puede muchas veces resultar contraintuitivo, porque podrá pensarse que los intereses de los socios, al ser los beneficiarios finales de la empresa, deberían prevalecer sobre la sociedad, que no es más que podríamos pensar un vehículo para la satisfacción de los mismos. Pero, como le digo, es muy frecuente que los intereses de los socios no siempre sean idénticos o que no siempre converjan, porque de alguna manera, en algún punto, en alguna decisión, se va a favorecer más a un socio que a otro. Entonces, según esta regla, los intereses de la sociedad deben prevalecer de forma más neutral, y esto es a lo que se invita a los directivos y a los administradores. Este tema es mucho más escabroso porque aquí se puede utilizar cuando hay cociente de elección respecto a que a un directivo nombrado por una parte del capital social. Esto se puede complicar mucho más, pero quería brindarles la perspectiva generalizada de lo que se debe entender por deber de lealtad. Bueno, gracias, David. Entonces, ya con esta introducción que tenemos, la idea que tenemos es ver, en primer lugar, temas que tienen que ver con disposiciones legales, es decir, disposiciones que tenemos en nuestro Código de Comercio, que tienen que ver específicamente con la figura de la Junta Directiva como órgano de administración de la sociedad anónima, ¿verdad? Y ahí tal vez nada más tocar un tema rápido, vamos a ver especialmente cuando pasemos a la segunda parte que tiene que ver más con buenas prácticas de gobierno corporativo para el órgano de la junta directiva, que cuando vamos a constituir una sociedad es importante que consideremos bien si nos sirve más una sociedad de responsabilidad limitada que tiene un órgano de administración mucho más simple, pues, la figura de los gerentes, no es que toque tener solo un gerente, pero la verdad es que sí nos da más flexibilidad en la parte del órgano de administración que la junta directiva, que como vamos a ver, pues tiene ciertos requisitos y ya a nivel de buenas prácticas, pues incluso tiene todo un funcionamiento, un reglamento y se tiene que regir por ciertas disposiciones que podrían complicar en cierta forma, la idea no es esa, pero podrían complicar en cierta forma la administración de la sociedad. Entonces, primera recomendación, cuando vamos a escoger el tipo societario que queremos y una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, que son los dos tipos de sociedad mercantil que más se utilizan en nuestro país, pues eso es de las diferencias más marcadas, no solo a nivel doctrinario, sino que además en la práctica de Costa Rica sí podría tener alguna diferencia, que según el órgano de administración que voy a requerir, ¿qué me sirve más? Obviamente hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración para tomar esta decisión y hay otras diferencias entre estos dos tipos, pero
es una pregunta importante de hacernos antes de constituir la sociedad que queremos para nuestro negocio, para tener bienes o para el fin que la dispongamos, que en principio debería ser para un fin de lucro. Entonces, vamos a tocar algunos temas, como les decía, que tenemos en el Código de Comercio. No nos vamos a meter mucho en cuál es el artículo que lo dice o en ahondar mucho en la disposición legal, porque hay algunos temas que han generado discusión. Sino, estamos con un enfoque más de funcionamiento de la junta directiva y el papel que puede tener esto dentro, o la importancia que puede tener estas consideraciones dentro del gobierno corporativo que tenga nuestra empresa. Entonces, nuestro código dispone que una sociedad tiene que tener por lo menos 3 miembros, que pueden ser socios o no es necesario que sean socios, y estos 3 miembros necesariamente, como mínimo, van a ser presidente, secretario y tesorero. Entonces, como les digo, esto es un mínimo, esto no quiere decir que según mi estructura yo no pueda poner, por ejemplo, un vicepresidente, un vocal o alguna otra figura que yo considere que pues reforzaría la junta directiva que va a tener mi organización. Entonces, ya sabemos, el mínimo son estos 3, no quiere decir que yo me tenga que limitar a estos 3, puedo poner más. Y la idea cuando yo escoja estos 3 miembros es que lo haga en función del negocio, ¿verdad? No es que, ay, sí, me voy a poner yo como presidente y voy a poner a tal persona que no tiene nada que ver con el negocio porque es la persona que me podía firmar la carta de aceptación, y voy a poner a tal familiar porque en este momento no se me ocurre quién va a ser el tesorero. Eso podría ser algo que pase al principio, pero la idea, si tenemos un negocio bajo esa figura, esa sociedad, pues la idea es que tenga personas que realmente vayan a ejercer las funciones que se le asignen a la junta directiva y que tengan el perfil y las capacidades y las competencias para ocupar esos puestos como se deben dentro del negocio, ¿verdad? Otro tema importante es el de la representación, y este es uno de los temas que les digo que si nos ponemos a analizar, pues ha habido siempre esta discusión, pero en principio lo que establece nuestro Código de Comercio es que al presidente de la junta directiva le corresponde la representación. De hecho, se le conoce al presidente en sí mismo como el órgano de representación de la sociedad. Esto no quiere decir que yo no le pueda otorgar facultades de representación a otros miembros iguales o más limitadas o de forma conjunta a los otros miembros que ocupen los otros cargos que tenemos creados según la cláusula de administración de los estatutos sociales. Entonces, ya sabemos que por disposición de ley, el presidente va a tener la representación, que le podemos otorgar representación limitada o de otra manera a otros miembros. Otro tema que podría salir aquí es, bueno, pero es que yo tengo una sociedad y en la asamblea de accionistas, cuando hicimos la cláusula de administración, le otorgamos la representación al presidente, como indica la ley, pero tiene ciertas limitaciones, y eso el registro efectivamente lo inscribe. Ahí el tema sería ver, y acá es donde no vamos a profundizar, nada más voy a dejarlo ahí porque es un tema que podemos profundizar en algún otro momento, que es los efectos que podría tener los actos de ese presidente ante terceros y los efectos que podría, o consecuencias que podría tener ese presidente que tiene ciertas limitaciones y actúa más allá, por así decirlo, de esas limitaciones, y la responsabilidad que podría tener internamente ante los socios de la sociedad, de los accionistas. Otro tema importante es que el cargo de administrador, de directivo de la junta directiva es personal, no se puede ejercer por medio del representante, sino que justamente al director, como les decía, se le escoge por sus competencias. Y lo que sí podría hacer es que eventualmente tenga un suplente, pero a ese miembro de la junta directiva lo escogimos porque cumplía con un perfil, porque tenía ciertos atestados que consideramos que él personalmente podía cubrir. Y pues nada, entonces ahí es importante por qué
tal vez no puedo mandar un representante, porque esto no se limita solo a votar, ¿verdad? Es tomar decisiones con criterio, personas que conocen del negocio. Entonces, aquí importante nada más también, en temas de asamblea, quien normalmente toma decisiones, perdón, quien normalmente preside las sesiones de junta directiva, por supuesto que va a ser el presidente. De igual forma, en asambleas de accionistas, normalmente quien le toca presidir la asamblea es al presidente de la junta y pues actuar como secretario de la asamblea, es decir, tomar notas, levantar el acta y además verificar el quórum, le corresponde al secretario de la junta directiva. Entonces vemos que ahí hay un puente también entre lo que es la dirección de la sociedad y lo que es ya la propiedad de la sociedad, que son dos de los poderes que tenemos dentro de una organización. Esto es una disposición legal, que es que para que la junta directiva sesione legalmente deben estar presentes por lo menos la mitad de los miembros de la junta directiva que tengamos y que las resoluciones van a ser válidas cuando sean tomadas por mayoría de los presentes. Aquí normalmente, si tenemos empate, pues quien tiene el desempate, por así decirlo, un voto doble, sería el presidente de la junta. Esto es lo estándar. Lo ideal, y eso lo vamos a ver más adelante, es que la junta directiva tenga un reglamento robusto que regule, que nos apoye, que nos sirva de guía, que no sirva para limitar la operatividad de ninguna forma, pero que efectivamente nos establezca una guía, una ruta, una hoja de ruta de cómo tenemos que comportarnos ante ciertas situaciones. Y esto, como vemos, o sea, es información que es útil, pero que no es suficiente para decirme cómo debe funcionar mi junta directiva. Entonces, pasa mucho que cuando hacemos los estatutos sociales de una sociedad, estamos surgidos, necesitamos una sociedad, entonces pues le decimos, conseguimos un notario, le decimos que ocupamos una sociedad que se inscriba lo antes posible, le damos datos que quiero este nombre, que estas van a ser las personas que van a ocupar los cargos, pongámosle solo 3, esta va a ser el fiscal, y constituimos, firmamos la escritura pública sin realmente revisar con demasiado detalle qué dicen los estatutos, como cómo va a sesionar la junta directiva, sobre cómo va a funcionar también la asamblea de socios, sobre qué funciones va a tener cada miembro o va a tener como órgano la junta directiva. Y esto podría ser, es cierto que en este punto de mi negocio, digamos, de mi proyecto, no importe tanto, porque tal vez lo que necesito es tener mi sociedad para empezar a pedir permisos y en este momento ni siquiera estoy pensando en cómo va a ser el funcionamiento del órgano de administración de la sociedad, ¿verdad? El problema con esto es que normalmente no se cambian los estatutos después de eso. Entonces, pasan una de dos cosas. O tengo estatutos que me regulan funciones, que me regulan procedimientos, quórums, votaciones, temas de funcionamiento de junta directiva que no son coherentes con lo que pasa en la realidad. Entonces, bueno, ya solo eso podría ser un problema porque eventualmente podríamos tener nulidades o demás de acuerdos de junta directiva o eventualmente hasta responsabilidad ante los accionistas por no estar siguiendo los procedimientos que estatutariamente se establecen. O lo otro que pasa mucho, principalmente con sociedades más viejitas, es que se constituyó la sociedad y en ese momento tal vez no se pensaba mucho, o sea, se hacía en la práctica, por supuesto, pero no se pensaba mucho en documentar cuáles iban a ser estos procedimientos, lugares de reunión, cómo se van a llevar las actas, cuál va a ser el funcionamiento como tal del Consejo de Administración, de la Junta Directiva. Y cuando necesitamos resolver alguna duda, porque nos encontramos ante una situación que, por ejemplo, no podemos celebrar una sesión de Junta Directiva porque no tengo a todos los miembros o estoy teniendo algún tipo de diferencia y necesito hacer una convocatoria, no tengo estatutos que realmente me digan o me resuelvan cómo tengo que realizar ese procedimiento. Entonces, esto es importante
es entendible que cuando estamos constituyendo la sociedad, tal vez todavía no tengo eso tan claro, eso es comprensible, pero sí es importante que dentro del proyecto que tenemos, en algún punto, cuando ya se llegue a ese momento, decidamos, ok, cómo vamos a funcionar, cómo va a funcionar la Junta Administrativa para hacer dos cosas: actualizar los estatutos sociales en lo que sea necesario y establecer un reglamento de funcionamiento que vaya acorde a lo que ya definimos, que es más o menos la estrategia y la visión que va a tener el negocio. Entonces, acá nada más recordar, y tiene un poco que ver con lo que veíamos antes, la irregularidad en el funcionamiento de la Junta Directiva no perjudica a terceros de buena fe. Ahí la responsabilidad sería directamente con los accionistas de la sociedad. En la escritura social también es algo que muchas veces no se hace, se tiene que definir cómo se van a llenar vacantes temporales que tengamos por incapacidades, incluso por muerte, por jubilación, por enfermedad, que son situaciones que, aunque obviamente la parte personal las vemos de cierta forma, en la parte operativa del negocio no nos pueden afectar la toma de decisiones que muchas veces están en manos de la junta directiva. Es importante que los miembros de la junta directiva estén nombrados por un plazo fijo. Usualmente, la práctica más común en nuestro país, es decir, nada más que se están haciendo nombramientos por lo que resta del plazo social. Es decir, estoy nombrando, puse un plazo social de 100 años y estoy nombrando al presidente de la sociedad por 100 años. Y eso es perfectamente legal, se puede hacer. Pero lo cierto es que también las buenas prácticas, y ya lo vamos a ver con David, nos dicen que lo ideal sería no tener nombramientos por más de 3 años y ver o que haya reelecciones por decisión, o que sean puestos que van siendo rotativos dentro de la organización. Entonces, estos son temas, como les digo, que pueden verse como muy puntuales, son disposiciones normativas que normalmente no nos resuelven todas las dudas que podamos tener, o no me dicen, ok, pero ¿qué hago? Pero son, como les decía David, son pinceladas que tal vez sí nos pueden ayudar a ver temas que todavía no tenemos resueltos. ¿Qué puede hacer dentro de la función? ¿Qué puede hacer la Junta Directiva por disposición de ley? Nombrar administradores, nombrar personas, lo normal es nombrar a las personas que van a ocupar puestos de alta gerencia, al gerente general, a los gerentes funcionales, incluso, dependiendo de la estructura, a jefes que estén un poquito más abajo en la estructura. Eso es una función que podría, según nuestro Código de Comercio, asignársele a la Junta Directiva. También es competencia de ellos, y esto sí por atribución legal, el dictar los estatutos y reglamentos de la sociedad. Y además es importante, algo que decía pues David al principio, es muy importante que estos directores y que también las personas que fungen como administradores, principalmente en puestos de gerencia, que cumplan con todos los deberes que pone la ley sobre diligencia, sobre actuar con integridad, con lealtad, y cualquier otro que le imponga, ¿verdad?, los estatutos, porque estamos en este momento viendo cosas que nos dice la ley, pero puede ser que los estatutos perfectamente pues le asigne también algún tipo de deber o responsabilidad adicional, en cuyo caso pues tendría que cumplirse con eso. Entonces, aquí entramos a un tema que es el de responsabilidad. Básicamente, y así suena tal vez como algo que no me queda tan claro, pero las dos reglas generales, como decía David al principio, tengo que cumplir con diligencia y con lealtad. Entonces, diligencia desde un punto de vista más técnico, tal vez, ¿verdad? Lealtad desde un punto de vista más ético o de funcionamiento. Entonces, tengo que tener claro que tengo un mandamiento a cumplir como con esos dos principios, con esos dos lineamientos, y si no lo hago, podría tener responsabilidad.
¿Responsabilidad ante quién? Ante los accionistas. Porque al final, pues la sociedad en principio es un mecanismo que se utiliza para generar lucro y se le encomienda a los directivos de la sociedad, la administración, la dirección principalmente de esta entidad, y si no responden a estos dos deberes de diligencia y lealtad, pues se podría incurrir en una afectación para estos accionistas. Entonces, ¿qué podría ayudarme tal vez a que como accionista, como administrador, incumplí o de cierta forma hubo algún problema por una decisión que yo tomé? Que realmente lo que estuviera haciendo era ejecutando un acuerdo de la asamblea de accionistas. Por eso es tan importante que siempre se esté verificando que los acuerdos que toman los socios sean documentados, sean tomados mediante asambleas, sean documentados de manera adecuada, se instruya directamente dentro de esos acuerdos a la administración a actuar de cierta forma, pero hay un límite, ¿verdad? Si se tratara de acuerdos que son evidentemente ilegales o que son contrarios a las disposiciones estatutarias que tengan los estatutos sociales, pues ahí sí no me cubre esta, como por así decirlo, exoneración de responsabilidad. ¿Qué otra cosa es importante? Que celebremos realmente las sesiones de junta directiva, que efectivamente saquemos a votación, pongamos a votación y a discusión los temas que tienen que ver con la junta directiva y las decisiones que tiene que tomar la junta directiva, y que aquellas personas que no estén de acuerdo, porque no siempre vamos a tener unanimidad o no tenemos que siempre tener unanimidad en todos los casos, pues voten en contra y además indiquen por qué están votando en contra de la disposición o bien a favor, y que además soliciten que se incluya en el acta que se levanta dos cosas, tanto el hecho, cómo se estaba votando, digamos, aunque sea minoría, eso no importa, y que además se ponga una explicación o una justificación de por qué el voto va en ese sentido, para que eventualmente me ayude eso como administrador a liberarme de responsabilidad en caso de que se materialice alguna contingencia que se materialice a raíz de esa decisión, una contingencia que vaya a tener una afectación sobre la sociedad y que eventualmente quiera solicitarse responsabilidad por ello. Otro tema que es importante en cuanto a la responsabilidad de los administradores, yo les decía que si es la ejecución de acuerdos de la asamblea de socios, y no se trata de temas que sean evidentemente ilegales o contrarios a los estatutos, que ahí podría haber una exoneración de responsabilidad. Pero además la responsabilidad se extingue en ciertas situaciones que la ley establece. ¿Cuándo? Por la aprobación del balance de respecto a las operaciones que realiza la sociedad, cuando hago la aprobación de estados financieros, por la aprobación de la gestión y como les decía al principio, la exoneración que les indicaba, que se esté ejecutando algún acuerdo de asamblea de accionistas. Por esto es importante que por lo menos una vez al año celebremos la asamblea ordinaria anual que establece la ley en las sociedades anónimas, que se tiene que hacer dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. En este caso, en la mayoría, con el periodo que tenemos actualmente, para la mayoría de entidades, sería entre enero y marzo del año siguiente, y que no sea solo un tema de distribución de dividendos, de acordar o no la distribución de dividendos, sino aprobamos estados financieros, decidimos si vamos a distribuir o no dividendos, aprobamos o no la gestión de la administración, y bueno, ahí como tema adicional, ver si hay que hacer algún nombramiento adicional porque tenemos nombramientos vencidos y demás, pero muchas veces se omiten y lo vemos muchísimo en la práctica. Se cumple con el acta de cierre fiscal que le llamamos nosotros, que es esta que tiene que ver con la aprobación de estados financieros.
Se habla sobre la aprobación de estados financieros, se habla sobre si se van a distribuir o no dividendos, pero se deja por fuera la aprobación de la gestión. Entonces, eso es importante. Otro tema que me podría ayudar en temas de responsabilidad es presentar la renuncia. En casos de renuncia de miembros de junta directiva, pues yo lo que puedo es presentar mi carta ante la asamblea, ¿verdad? Ante la propia junta. Y la parte registral, pues sí, no lo puedo hacer directamente en registro, pues, pero sí en algún momento, si voy a renunciar porque no estoy de acuerdo de algo, es importante que lo documente y envíe una carta de renuncia y ojalá obtenga una carta de recibido de esa carta de renuncia. ¿Cómo podrían eventualmente los accionistas solicitar responsabilidad a los administradores? Por acuerdo de la asamblea de socios. Y le devuelvo aquí la palabra a David para que veamos ya temas que tal vez no están dentro de nuestro código de comercio, pero sí que ya en este punto se ha desarrollado respecto a buenas prácticas que podríamos tener como parte de un buen gobierno corporativo para nuestra empresa. Muchas gracias, Natalia. Sí, justamente queremos hacer esta combinación del articulado que trae el Código de Comercio con prácticas de buen gobierno corporativo en temas específicos. El primero que vamos a ver es sobre la conformación adecuada de la junta directiva. Y aquí hay un sinfín de recetas. De hecho, si leemos la literatura sobre este tema, las posiciones han cambiado un montón. Al principio de década de los 2000, se decía que era positivo que los nombramientos en los plazos fueran, por así decirlo, por periodos muy largos. Esto ha tenido todo un cambio y ahora la recomendación generalizada es que tal vez sean unos 3, unos 4 años, por lo que, como les señalo, recetas hay de todo tipo. Pero en un panorama general, la Junta debe estar integrada por miembros cuyo desempeño sea eficaz, que sean participativos y que cuenten, por supuesto, con los valores éticos y la disponibilidad más alta, y con una independencia de criterio pues deseable para el puesto. También se recomienda que la conformación de la Junta Directiva sea por un número impar, para facilitar la adopción de los acuerdos, y también, como les comentaba, que sean designados por un tiempo determinado. También es importante la recomendación de incorporar miembros independientes, y esto es todo un tema en las juntas directivas de las empresas familiares, porque existe cierta reticencia a incorporar miembros externos que no formen parte de la empresa familiar, y sí es muy deseable. Al final, la conformación de una junta directiva es como la conformación de una orquesta. En la orquesta se necesitan violinistas, violonchelistas, percusionistas, flautistas. En la junta directiva, los nominadores, quienes nominen a la junta directiva, pues tienen que discutir sobre el perfil del grupo que ellos aspiran a conformar. Y puede que en la definición de ciertas capacidades que quieren como colectivo no necesariamente tengan que verse reflejadas en cada uno de sus miembros. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a manera general podemos bosquejar ciertos rubros que son importantes cubrir. Por ejemplo, que se conozca el negocio específico de la actividad desarrollada, por ejemplo. Incluir un miembro que entienda los aspectos técnicos, operacionales y comerciales de mi negocio. Otro que tenga conocimiento en temas financieros, otro que tenga conocimiento en temas legales. Esto es muy importante en empresas sujetas a marcos regulatorios más complejos, en entidades financieras, en empresas de servicios públicos, qué sé yo, que estén en un giro de negocio que tenga mucha norma específica. Otro miembro que tenga conocimiento en temas organizacionales, otro que tenga conocimiento en temas de análisis macroeconómico, otro que tenga conocimiento en temas de tecnología de la información. Es decir, que el colectivo de la junta directiva refleje, al menos en ciertas personas claves, cada uno de los rubros que queremos ver cubiertos.
Y con el paso de los últimos 20, 30 años, creo que se ha venido haciendo bastante bien y la diversidad que se ha impreso en las juntas directivas ha sido muy positiva. La inclusión de minorías ha demostrado los resultados favorables. La inclusión ahora ya por dicha en porcentajes de paridad y de equidad de mujeres se ha visto que presenta mejores resultados financieros, que hay una mejora en temas de auditorías, que hay una mejora en temas de responsabilidad social corporativa. Entonces, todos estos temas de la conformación adecuada es un tema que se tiene que tratar caso por caso y que tenemos que diseñar y bosquejar caso por caso, porque como les digo, hay muchas recetas, pero necesitamos adecuarlo a nuestra junta directiva y al caso concreto. El otro principio que vamos a tocar, o el otro tema, es de actuar con integridad. Y al final esto es un tema muy relacionado con lo que comentaba Natalia de los estándares de ética de cada una de las personas. Existen herramientas que nos van a ayudar, por así decirlo, a homogeneizar o uniformar este tema que son instrumentos a los que una empresa debe ejercer, como son los códigos de ética, los códigos de gobierno corporativo, los canales de denuncia. O sea, nadie va a estar por encima de estos documentos. Nadie va a estar por encima de las políticas internas, ni siquiera los directivos. Y al final, el actuar con integridad es un tema de actuar con transparencia, de presentar en tiempo oportuno cuando me alcanza un conflicto de interés, es de conversar todo lo concerniente a cuando tengo un conflicto o podría estar rozando un tema con partes relacionadas y temas como fuga de información privilegiada, temas que me puedan beneficiar. Estos siempre van a estar presentes en cualquier interacción y justamente el reconocimiento del potencial peligro que tiene esto en una junta directiva es lo que ha llevado a que las prácticas de gobierno corporativo cada vez se consoliden más. Entonces, si se acepta que todos somos éticamente vulnerables, pues también se puede aceptar que los directivos son personas que están unidos por el interés de la sostenibilidad de una organización. Y esto es muy importante porque esto también se puede traducir en políticas sobre donaciones, cómo los directivos tienen que manejar las contribuciones en temas de responsabilidad social corporativa. Aquí entra ya temas de cumplimiento de estándares internacionales como FCPA o UK Bribery Act. Es decir, toda esta oleada de transparencia e integridad tiene que empezar. Hay un principio muy interesante del UK Bribery Act que es tone from the top, que quiere decir que todos los directivos son el primer filtro que tiene que empezar a permear al resto de la organización sobre los temas de integridad y de transparencia. Por supuesto que ya hemos hablado aquí bastante sobre los deberes y los derechos, de los deberes principalmente de los directivos, pero también tienen derechos. Yo diré, ¿cuál es el principal derecho? El derecho a la información. Al final del día, los directivos tienen que tener la capacidad de sentir que la decisión que están tomando está plenamente documentada. Es decir, un directivo tiene que ser inducido formalmente a la dinámica de la junta directiva, tiene que tener conocimiento de los temas en agenda con una anticipación deseable, tiene que tener acceso a todas las actas, a los documentos corporativos, a una serie de documentos que él piense que le van a servir para tomar la decisión. Es decir, tiene que ser absolutamente una decisión informada. Y también, por supuesto, que tiene el derecho de salvar su voto o de traer a colación temas en donde él piense que es mejor recusarse por tales razones, por X o Y razones. También puede, en muchos temas, cuando la complejidad de los temas y el tiempo de trabajo es poco, solicitar a la junta directiva la constitución de un comité, que cierto asunto debe ser mejor orientado por la constitución de un comité,
que puede ser un comité permanente. Los comités más comunes son los de auditoría, los de riesgos, los de remuneraciones, el comité ético, o comités, por así decirlo, temporales que van a versar sobre un proyecto en específico. Entonces, estos son los principales derechos de los directivos, principalmente porque, como ya bien lo tocó Natalia, la responsabilidad de sus decisiones está, y es un tema que no se va a ir, pero tienen las herramientas para tratar de ejercer las decisiones de la forma más razonada, utilizando, como ya hemos tocado ambos, al máximo el deber de diligencia. Y ya para ir cerrando sobre temas de estructura y operatividad de funciones, repetir un poco lo que hemos venido hablando. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva tiene que tomar las decisiones con miras al mejor interés de la organización, adoptando y haciendo suyas todas las políticas internas, como hemos comentado, no por ser un directivo se las va a brincar o él va a ser inmune a estas políticas. Aportar y conocer las estrategias, y aquí podemos también detenernos a hablar un montón de la contribución de los directivos en los valores, en la visión de la Junta Directiva. Todo esto tiene que ver con su función dentro de la estructura y cómo esto se va a ver reflejado en la operatividad que va a desarrollar la gerencia. También temas, como hemos venido reseñando, de transparencia, que justamente se adapten, se utilicen los activos para lo que se deben utilizar, no para sacar provecho o beneficio propio. Es decir, al final termina siendo un tema muy de transparencia y de ir haciendo las cosas con miras al mejor interés de la sociedad. Y Natalia nos ayuda en los últimos principios. Gracias, David. En esta misma línea de estructura, operatividad y funciones que nos venía comentando David, es importante que, obviamente, en relación con este tema de información, que la Junta Directiva tenga suficiente información para tomar decisiones y para girar directrices en torno al riesgo del negocio y al apetito de riesgo que va a tener la organización con estos temas. Esto también es importante establecer cuáles van a ser, como decía también David antes, los mecanismos de monitoreo del desempeño de la Junta Directiva, que eso puede estar dentro de un plan de gobierno corporativo, de evaluación de gobierno corporativo, puede estar específicamente dentro de, o sea, el tema de Junta Directiva y su evaluación. Importante también tener procedimientos de sucesión, de suplencia, de nombramiento de los directivos. Es importante no solo que los directivos tengan ese derecho a información, sino que a nivel de asamblea de socios tenemos también un derecho que es un derecho clave para los accionistas de información, y que justamente el puente entre la organización y la asamblea de accionistas va a ser la junta directiva. Entonces, esta junta directiva va a tener que presentar informes para presentársela a la asamblea de accionistas. Sabemos que muchas veces en Costa Rica pasa que las personas que son socios también están en la junta directiva. Entonces, tal vez para ese tipo de organizaciones, pues no se vea la necesidad de hacer este tipo de actuación, pero eso pues, es importante ver, o sea, dos cosas, y que logremos separar lo que es la junta directiva de la asamblea de accionistas, y que por lo menos presentemos un informe anual, aunque sean las mismas personas las que lo van a aprobar como una buena práctica, de la junta directiva al órgano supremo, que es la asamblea de accionistas, sobre los temas más importantes, que normalmente pues tiene que ver con estados financieros y toda la documentación de gestión relacionada con el periodo. Otro tema o función que se le atribuye usualmente a la junta directiva, la selección del auditor externo, también la elección del auditor interno en caso de que se tuviera,
Y no solo de seleccionarlos, sino también de establecer cuáles van a ser el procedimiento y cuáles van a ser los mecanismos de evaluación de este auditor interno. En general es muy amplio, pero bueno, alguien se tiene que encargar de eso, cumplir con leyes, con normas, con regulaciones vinculantes para la organización. Obviamente no podemos depender aquí solo de los directivos, sino que mucho de esto le corresponde a las personas más operativas o a las personas que tienen puestos gerenciales, que toman las decisiones del día a día, y por eso es tan necesario que la junta directiva exija de los gerentes, como puente hacia ellos, la información que necesitan también para resolver temas o para tomar decisiones. Y ahora también, incluso hasta para prevenir delitos, que ese es otro tema, digamos, pero que incluso ya la organización, en Costa Rica existir la penalidad de la persona jurídica por ciertos delitos, es importante pues que la junta directiva tome cartas y pueda atender este tipo de temas, por ejemplo, creando, aprobando un manual de prevención de delitos que pueda ayudar no solo a cumplir con mis funciones, con mis atribuciones, sino también ayudar a tener mi organización de cierta forma limpia. Estas dos últimas disposiciones que ven aquí tienen mucho que ver con el famoso 32 TER, que tal vez ya muchas personas conocen, que tiene que ver con la aprobación que debería hacer la junta directiva sobre temas de adquisición, venta o gravamen de algún tipo de activos, principalmente cuando son o con el gerente general o con miembros de la junta directiva, incluso con temas de socios, en donde podría tal vez haber un conflicto de interés y se tiene que justificar que desde el punto de vista de negocio de la organización tenga sentido esa adquisición o venta por parte de una persona que tal vez se podría estar haciendo no por el mejor interés de la sociedad como debería ser, sino por otros motivos, y que podríamos entrar en un tema de conflicto de interés que no debería suceder. Y el segundo tema es cuando igual estemos ante una adquisición, venta, enajenación de activos que representen un porcentaje que sea igual o superior del 10% de los activos totales de esta entidad, según los últimos estados financieros que tengamos. Entonces, esto tal vez lo vemos más porque otra parte involucrada de alguna forma me lo exige. Por ejemplo, lo hago no por buena práctica, sino porque dentro de esta compra va a haber un financiamiento y es la entidad bancaria quien me hace el requerimiento, y no porque el artículo 32 TER me exige como una buena práctica de gobierno corporativo que este tipo de decisión en una sociedad anónima lo tome o la junta directiva o un órgano equivalente. Entonces, es importante saber que esto no es normalmente solo un requisito que me ponen las entidades bancarias o que me está pidiendo el comprador porque los abogados son muy estrictos o así, sino que tengo una disposición normativa, que es el artículo 32 TER del Código de Comercio, que me dice que la junta directiva tiene que cumplir con esto. Entonces, en relación, igual seguimos con el tema de estructura, operatividad y funciones. Es importante que la junta se reúna regularmente. Hay juntas directivas que sesionan una vez a la semana, hay juntas directivas que sesionan una vez al mes, hay juntas directivas que sesionan cada vez que hay una emergencia, y hay juntas directivas que nunca sesionan porque se van tomando decisiones, pero no en sesiones como debería en principio hacerse. ¿Cuál es la buena práctica aquí o la recomendación? Que se sesione por lo menos una vez al mes, pero esto en realidad debería ser en función del requerimiento o la necesidad que tenga la organización. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de hacerlo, porque podemos decir, por ejemplo, bueno, vamos a establecer un reglamento, voy a tener en mis estatutos, voy a hacer una modificación que diga que tenemos que sesionar, por ejemplo, una vez a la semana, porque sentimos que es lo que requiere el negocio en este momento. Voy a hacer un cambio a nivel de estatutos para que haya coherencia, y además voy a establecer un reglamento de junta directiva donde se establezca, por ejemplo, que la junta directiva va a sesionar
todos los martes a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Entonces, tal vez no tengo que entrar ahí en una dinámica de convocatoria, o si hago convocatoria, pero tal vez establezco los mismos estatutos que se va a hacer, nada más la convocatoria con el orden del día por medio de correo electrónico. Eso nos da mucho más dinamismo, nos permite, no nos genera una afectación operativa si tenemos que sesionar. Y si en algún momento tuviéramos que hacer algún cambio, se dispone tanto en estatutos como a nivel del reglamento, puede todavía regular de forma más específica en el reglamento, y por esto es que es útil que, por ejemplo, con no sé, sabemos que no vamos a poder sesionar el martes a las 2 de la tarde porque hay varios directivos que van a estar de vacaciones. Entonces, ahí la buena práctica sería, bueno, vamos a, por el medio que se estableció para hacer las convocatorias, con una anticipación X, que en principio lo ideal sería que sea por lo menos 8 o 10 días, vamos a reagendarla para tal fecha. Aquí está la información que se podría necesitar, o una vez que tengamos la información que podríamos necesitar, la enviamos para que la junta directiva tenga toda la información para discutir y aprobar o rechazar lo que sea necesario. Entonces, un derecho que por ahí veíamos antes también que tienen los miembros de la junta directiva es proponer temas que considera que se tienen que hacer. Entonces, si por algún motivo me envían la convocatoria o me envían una semana antes, por ejemplo, el orden del día, aunque yo ya sé que tengo que sesionar, sí es importante como un tema de responsabilidad revisarlo, y tal vez me percate que hay un tema importante que tenemos que ver, que tenemos que tomar una decisión que es importante para la entidad, y que sería bueno proponer que se incluya dentro del orden del día a la mayor brevedad, también para que se envíe la información necesaria a los demás miembros. Otro tema importante, solo los miembros que están participando dentro de la reunión pueden votar los acuerdos, ¿verdad? No es, bueno, sí, sesionamos, pero tal y tal persona no podían venir, pero ellos habían dicho que estaban de acuerdo. No, eso es un trabajo importante, de hecho, todavía más, si se pagan dietas dentro de la organización, tenemos que celebrar la sesión de junta directiva, tenemos que levantar el acta de la sesión de junta directiva, tenemos que indicar quiénes estuvieron presentes, tenemos que indicar cómo votaron esas personas. Y ahí sí, tienen derecho a tomar decisiones porque discutieron los asuntos, escucharon las personas que eran necesario escuchar, porque a veces pues se traen personas para que expliquen ciertos temas técnicos, y a partir de ahí tomaron una decisión informada que pues no sabemos qué resultado va a tener, pero por lo menos se cumplió con el procedimiento que debería ser. Entonces, el tema de redacción del acta parece algo, o es algo a la que a veces no se le da mucha importancia, a veces pensamos mucho en cómo redactamos o necesitamos más seguido hacer actas de asamblea de socios, pero el tema o la atención que se le debe dar también a las actas de junta directiva es importante, no solo porque tengo que pagar dietas y este es el respaldo, sino porque para la organización es importante, y en un futuro, en unos años, podría ser necesario revisar ese libro y revisar algún acuerdo que se tomó, porque nos podría ayudar para algo, para demostrar algo, para ver por qué se tomó cierta decisión. Y al final esta es la función que tiene el levantar actas, ¿verdad? Entonces podemos buscar mecanismos que nos ayuden. Por ejemplo, voy a tener libros que sean de impresión y no libros que tenga que transcribir, porque a veces no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Pero sí es importante buscar estrategias que nos permitan no solo tener la buena práctica de celebrar las sesiones de junta directiva, de tomar las decisiones, sino de documentarlas de forma adecuada. Entonces, es importante, creo que por último, que este reglamento de la junta directiva del cual les vengo hablando, se establezca la responsabilidad que va a tener la junta directiva de definir el marco de gobierno corporativo, de definir el marco de control interno y cuáles van a ser las políticas necesarias para cumplir con las metas de la organización, considerando las recomendaciones que tengamos al respecto por parte de los comités de apoyo que se hayan creado, si los hubiere, que lo más normal, como decía David, es el comité de auditoría y el comité de remuneración. Por último, tenemos el tercer poder
por así decirlo, de una organización. Tenemos la propiedad, que está en manos del órgano supremo, que es la Asamblea de Socios. Tenemos la dirección en manos de la Junta Directiva, que es la que debería ir alineándonos según los objetivos que tiene la organización y según los intereses también que puedan tener económicos, que puedan tener los accionistas. Pero tenemos también a la administración, que es un órgano importantísimo porque al final son las personas que toman más decisiones del día a día. Entonces, es importante que yo, cuando tengo una organización de ya un tamaño importante, diferencie, ok, le voy a asignar estas funciones a la Asamblea de Socios, que de hecho normalmente las funciones que no se le atribuyen a ningún otro órgano corresponden a la Asamblea de Socios. Entonces, importante atribuir cuáles van a ser las funciones de la Junta Directiva, cuáles van a ser las funciones de la Asamblea de Socios y cuáles van a ser las funciones del gerente general. Y, de ser el caso de los otros gerentes, también si tenemos comités de apoyo, es importante definir cuál va a ser las atribuciones que van a tener estos comités, y asociado a esas responsabilidades vamos a tener, a esas funciones vamos a tener responsabilidades, y eso me va a permitir marcar de forma más clara quién responde por qué, ¿verdad? Que la idea acá no es empezar a cazar personas, pero lo cierto es que parte de estar en una organización con un buen gobierno corporativo es tener una rendición de cuentas adecuada. Entonces, lo mismo que venimos hablando, que ustedes puedan pensar como, bueno, pero es que eso suena como muy, muy abstracto. La alta administración, el gerente, tiene que cumplir con los deberes de diligencia, de lealtad que tiene la junta directiva. Ahí también hay un tema que tal vez no lo hemos tocado tanto, pero es importante también dentro del deber de lealtad, la confidencialidad. Se recomienda incluso en muchos casos que se firmen contratos de confidencialidad. Y lo mismo debería pasar, pues, con los miembros de la alta administración, así como la junta directiva le tiene que rendir informes a la asamblea de socios para que ellos puedan tomar decisiones, y el gerente o la gerencia tiene que transmitirle información a la junta directiva para que ellos también puedan tomar decisiones. Tiene que preparar esos informes, tiene que revisarlos, no solo que tal gerente funcional me envió esto, lo reenvío y listo, sino también tiene pues una responsabilidad de revisarlo de forma adecuada. Tiene que ser evaluado por tiene que ser un puesto que vaya a ser evaluado, no solo el gerente general, sino el equipo gerencial. Se recomienda igual que sea de forma anual y que se le presente sobre esto un informe a la junta directiva. Específicamente el puesto del gerente general normalmente sí lo evalúa la junta directiva directamente. Y es importante, obviamente aquí tenemos muchas veces un tema de salario, pero sí es importante que la remuneración total que va a tener el equipo gerencial y el gerente general esté vinculado a los resultados que van teniendo estos dentro de la organización. Obviamente, pues a veces tienen muy buenos resultados o muy buena disposición, pero también se tiene que tomar en cuenta el cumplimiento de metas económicas para efectos de fijar las compensaciones. Entonces, me parece que eso es lo que traemos hoy. Como les decía David al principio, es una pincelada, es un tema que queremos empezar a abordar, y esperamos que de verdad les haya sido de mucho provecho. Gracias, Natalia y David, por la exposición del día de hoy. Vamos a cerrar con una de las consultas que tenemos por acá. Dice, ¿cuál puede ser una forma de evaluar a una junta directiva? Gracias, Steven. De hecho, es una muy buena pregunta porque tampoco hay una sola forma. La más extendida es que se realice una especie de autoevaluación, pero eso como tiene sus pros, yo diría que más sus contras, porque suele estar llena de autocomplacencia, por así decirlo, y porque tampoco se muestra generalmente como un plan de mejora si lo que se hace es una autoevaluación. La otra forma que también se suele utilizar es que sea la gerencia
la que haga la evaluación de la junta directiva, pero este también tiene ciertos problemas, especialmente en el tema de confidencialidad, y que al final la gerencia le responde a la misma junta directiva. También existe una tercera forma, que sería contratar una firma especializada en este tipo de evaluaciones y que sea, por así decirlo, la evaluación de un tercero. ¿Cuál es, a mi juicio, la mejor forma? A mi juicio es que se haga una evaluación, una autoevaluación anual, y que la evaluación hecha por un tercero se haga cada 2, 3 años. Entonces yo diría que es la metodología más responsable para evaluar una junta directiva. Excelente, David. Muchas gracias por atender la consulta. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores. Vamos a empezar con David Morales, consultor legal de Grant Thornton. Adelante, David. Muchas gracias, Steven. Retirar lo que dijo Natalia al final. Esto es un tema muy, muy grande. De cada uno de los subtemas que hemos tocado hoy podemos hablar hay mucha tela que cortar. Entonces, los invitamos a que si tienen consultas, si gustan de algún tipo de sesión para ahondar y tratar de articular mejor sus juntas directivas, pues que nos toquen el pie y nosotros vamos a estar a las órdenes para lo que requieran. Muchas gracias. Gracias, David. Ahora escuchamos a Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Gracias, Steven. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad esperamos que les haya sido de provecho este webinar. Esto está enfocado al tema de junta directiva. Como decía David, pues es un tema que se puede tratar de forma de personalizada y se debe tratar de esa manera. Entonces, si requirieran algún tipo de apoyo de nuestra parte, con muchísimo gusto lo podemos coordinar. Además del tema de junta directiva, pueden consultar en redes sociales. Hemos estado publicando la semana pasada y esta información sobre gobierno corporativo, sobre los tipos de servicios que damos, por ejemplo, diagnóstico, diseño, implementación de gobierno corporativo, tocando siempre en este tema el tema de junta directiva, también asamblea de socios, alta gerencia y algunos otros temas que son más complejos, más profundos, que podemos ir evaluando más adelante. También para empresas familiares vemos temas que tienen que ver con el diagnóstico, con el diseño y con la implementación de protocolos familiares para complementar el gobierno de la sociedad, hacerlo de forma más robusta, poder separar lo que tiene que ver con la familia de lo que tiene que ver con la empresa, obviamente siempre con mucha sensibilidad, porque en este tipo de empresas eso es importante. Y por último, vamos a estar publicando en las próximas semanas información relacionada con lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo deberíamos tener un manual de prevención de delitos que le pueda ayudar a mi organización a incurrir en alguna situación que pueda generar no solo problemas a los administradores en su condición personal, sino también a la propia entidad jurídica. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Sí, y todo eso que menciona Natalia lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden seguir. Recordarles nada más antes de retirarnos que la próxima semana tendremos el tema gastos deducibles del impuesto sobre la renta, requisitos que establece la normativa fiscal, a cargo de don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal, junto con Lucas Cascante, gerente de impuestos. Y todos nuestros espacios de webinar los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y se pueden suscribir. También nuestras redes sociales, como les mencionaba, Grant Thornton Costa Rica y Café Grant Thornton en Spotify y en Google Podcast. Nos pueden encontrar con 67 episodios ya publicados de diversos temas. Sus servidores Steven Oviedo, que tengan un bonito día.